Podcast Canal Senior. Las nuevas tecnologías, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial han revolucionado en gran parte nuestra forma de vida. Para las personas mayores, actualizarse a todos estos cambios está suponiendo un reto que muchas veces no es nada fácil. Para hablar de la relación de las TICs y los mayores, el edadismo digital y estereotipos asociados a este tema, contamos hoy con Mireia Fernández Ardébol, profesora e investigadora sobre comunicación digital y experta en envejecimiento y tecnología. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder a charlar con nosotros en este espacio, en Canal Senior. Queríamos preguntarte, lo primero, ¿cómo ves tú el edadismo digital, ¿no? Este gran tema. Realmente está presente en nuestra sociedad y a veces no nos damos cuenta. ¿Cómo crees que podemos detectarlo? Mira, no es fácil porque justo lo que tú indicas es lo más relevante. Es invisible, todavía es muy invisible. No tenemos esa sensibilidad para darnos cuenta de cuando estamos excluyendo a las personas mayores sin saberlo. Entonces, me gusta decir en este sentido que no hay nadie perfecto y cuanto más aprendamos y más sensibles seamos a estos temas, mejor. Pero sobre todo, si nos damos cuenta de que nos estamos equivocando, de que hay algo que no funciona bien, por lo menos ya hemos dado un paso ahí. Entonces, lo que sucede es que este edadismo digital está muy arraigado en todos los entornos digitales, si me permites la redundancia, porque primero, Internet en su momento era algo que tenía que ver, un instrumento que tenía que ver con la productividad. Internet no era cultura, Internet no era ocio cuando Internet se pone en marcha en el último cuarto del siglo XX. Internet tenía que ver con las empresas. Entonces era muy interesante que las empresas fueran productivas y que la gente que trabajara para esas empresas fuera productiva. Luego, Internet se sale de ese ámbito con los teléfonos móviles cuando la gente joven se los apropia y resulta que la cultura digital es una cultura digital joven. Deja de ser un instrumento de productividad para ser un instrumento de expresión cultural. Pero en todo ese panorama la gente mayor no está en ningún sitio. No se piensa en la gente mayor cuando pensamos en el mundo digital. Porque primero, ya te has jubilado, por tanto, en términos productivos ya no nos interesas. Y segundo, no eres joven. Por tanto, todas esas tendencias que están liderando los desarrollos digitales no tienen en cuenta a las personas mayores. Con lo cual, las personas mayores se convierten en una parte de la población invisible. Y eso ya es parte de ese edadismo digital que lo llevamos acarreando desde el principio de los tiempos, digamos, de la digitalización, y lo seguimos reproduciendo. Porque si no tenemos en cuenta a las personas mayores, porque no las pensamos como usuarias digitales, no vamos a diseñar los productos y servicios digitales para las personas mayores, con lo cual van a estar excluidas. Pero luego, con una pandemia de por medio, nos dimos cuenta que toda la población debería estar digitalizada, pero no nos han dado formación y parece que la culpa es nuestra porque no tenemos competencias digitales. Y yo lo que digo, y voy un punto más allá, y lo que digo es, no solo es falta de formación, que no han pensado a formar a la población más mayor, sino que también es falta de un diseño que sea universal y que sea inclusivo. Tú no estás diseñando para mí, pero me obligas a entrar en esos espacios y luego dices que la culpa es mía. Que a mí eso es lo que más grave me parece. Que eso sí que forma parte de estos estereotipos que vamos produciendo y reproduciendo cuando decimos, bueno, es que esto no va a ser para mi abuela o para mi abuelo, porque no sabe, no le va a interesar. Bueno, igual sí que le interesa. Entonces están esos tres elementos que crean un círculo vicioso que hay que romper. Estamos asociándolo todo a estereotipos y a mitos que siempre hemos creído que eran así, cuando realmente es que no ha habido casi opción incluso de preguntarles a ellos. Bueno, no ha habido opción y en ocasiones no se pregunta a las personas mayores. Por ejemplo, las estadísticas oficiales de la Unión Europea sobre temas digitales entre la población, no todas las estadísticas de la Unión Europea, pero las que tratan sobre la digitalización de la población,
se acaban a la edad de 74 años. Entonces, no hay datos oficiales más allá de los 75. Sí que es verdad que los países empiezan a recoger datos más allá de los 75 y empezamos a tener información, pero si no tenemos información, si cuando una investigadora como yo intenta hacer un estudio similar a un estudio de mercado en el que quiero encuestar a personas por encima de los 70 o los 75 años, las empresas que puedo contratar me van a cobrar un sobreprecio por preguntar a las personas mayores, porque el estereotipo general es: ¿cómo vas a querer hacerle una encuesta a alguien por encima de los 75 años? Sí. O bien, son personas muy aburridas que se te van a enrollar mucho, estereotipo por encima, estereotipo más estereotipo más estereotipo, o bien todas tienen algún tema intelectual, están todas demenciadas, otros estereotipos que no tienen nada que ver con la realidad, con lo cual no van a tener capacidad para contestarte. Entonces, si ya no estudiamos a esos colectivos, difícilmente vamos a poder producir para esos colectivos de una manera en la que los tratemos por igual a otros segmentos de población, con lo cual, efectivamente, como tú decías, esto es estructural y hay que ir cambiándolo pasito a pasito. Y, por supuesto, la sensibilización es como el primer pasito, pero luego también tenemos que ir a las estadísticas oficiales y pedirles que incluyan a gente mayor en los estudios. Tenemos que pedir que se escuchen y se incluyan más las voces de las personas mayores en los medios de comunicación, cuando pedimos opinión, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias sociales o económicas, o incluso las dos, puede tener el no abordar el edadismo digital a largo plazo? Económicas, muchas. Porque si tú quieres poner productos en el mercado y no conoces bien cuál es tu target, tu público objetivo, lo vas a hacer mal. Las empresas que producen ya sea dispositivos físicos como servicios, tanto dispositivos físicos como servicios digitales, se quieren dirigir a las personas mayores y no conocen ese mercado, se pueden equivocar. Porque lo que funciona mucho es esa retórica de todo producto para persona mayor tiene que solucionarles algún problema. Bueno, pues por ejemplo, el señor Candy Crush ha entendido muy bien qué parte de su público son personas mayores, que juegan a este tipo de juego casual en una tablet, en un teléfono, etcétera, y lo tiene muy claro y cuida muy bien a ese público objetivo, pero también porque lo conoce. Por tanto, consecuencias económicas muchas. La sociedad se está dando cuenta que ahí hay todo un mercado con un poder adquisitivo determinado y ya lo están incorporando. En la publicidad, a la hora de emitir mensajes, ya no se están excluyendo tanto a los colectivos de población mayor. Pero por supuesto, si tú no conoces a quién le vas a vender, difícilmente vas a poder poner un buen producto en el mercado. Eso a nivel económico. A nivel social el problema es muy grande porque, como te decía antes, nos hemos digitalizado a trompicones con la pandemia. Hay muchos servicios públicos y privados que la prioridad es que sean online, cuando antes no era así. Estamos reduciendo la oferta de atención presencial y eso genera unas brechas muy grandes. Tenemos que recordar aquí que ante todo somos ciudadanas y ciudadanos, no ciudadanas y ciudadanos digitales, y hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, las consecuencias son grandes y también no solo a nivel social y económico, sino también a nivel cultural. ¿Cómo nos llega la información? ¿De qué manera nos llega? ¿Esos espacios digitales los han pensado para mí o me están excluyendo? Ya estamos como entrando en la primera generación de personas mayores que pueden desenvolverse con cierta facilidad con las tecnologías. Y de alguna forma puede que esto esté ayudando a romper estereotipos y por tanto ese cambio que necesitamos esté más cerca. Sí, en este sentido tienes toda la razón, Javier. Personas como Bill Gates ya tienen más de 70 años. Esa generación se está haciendo mayor y por supuesto nos vamos a ir haciendo mayores y no vamos a tirar nuestro teléfono móvil a la basura, ni vamos a decidir no tener conexión a internet en casa, etc. Y ahora, justamente por esto, estas personas se dan cuenta y saben articular mucho mejor cuáles son los ejes de exclusión. Vamos a ir teniendo productos tecnológicos nuevos constantemente. Entonces hay unas curvas de aprendizaje que son constantes. Y si bien tú puedes seguir diciendo, ostras, antes esto lo aprendía más rápido, hay un momento en que también te das cuenta y
de que, perdona, si yo esto no lo estoy aprendiendo rápido, no es mi culpa. Quizás sea tu culpa. Y ahora hay más personas articulando este discurso, más personas mayores con una voz que es capaz de contestar estos tipos de imposiciones que hasta ahora era, bueno, no lo hemos pensado para ti, pero es igual, no me importas. Estas personas no van a renunciar a su vida digital porque te lo pide el día a día, no solo por el ocio o por el juego, porque seguimos siendo ciudadanas y vamos a tener que seguir liquidando los impuestos, hablando con el banco, hablando con el médico, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, sí, hay más personas mayores con más competencias digitales que están ayudando a romper muchas lanzas en favor de la inclusión digital. Dentro de esto, ¿qué papel juegan las redes sociales? ¿De qué forma pueden ayudar a las personas mayores, tanto en cuanto socialices o encuentres unas nuevas formas de aprendizaje, etcétera? Pero, ¿qué ocurre con las redes sociales? ¿Qué papel juegan en esto? Las redes sociales, en el caso de las personas mayores, lo voy a simplificar mucho, juegan el mismo papel que en el caso de cualquier persona. Si tú ya vives en ese mundo digital, vas a seguir ocupando esos espacios y viviendo en esos espacios, salvo que decidas irte de allí, como está pasando con X, que la gente se va. Para mí, redes sociales, también hay que decirlo, incluyen WhatsApp, y WhatsApp ha sido un elemento vital para la digitalización de personas con pocas competencias digitales, porque era tan fácil como un SMS convertido en algo que no hay que pagar. En el caso del Estado español, las tarifas hacen que los WhatsApp sean tarifa plana, están ahí incorporados con las tarifas de datos y no hay que preocuparse por lo que pagas, que puedes enviar muchos. Y luego empezaron los grupos de WhatsApp con un tipo de socialización muy importante. Socialización, digamos, intergeneracional, con personas de diferentes personas de tu familia, pero también una socialización horizontal con tus grupos de iguales. Y eso ha hecho mucho para que las personas mayores se apropien de una manera todavía más competente del teléfono móvil, porque un nieto o una nieta no le exige lo mismo al abuelo o a la abuela que un colega. El colega te va a decir, no me escribas mensajes de esta manera, espabilate y mándame bien las fotos, si me vas a mandar un audio me lo mandas bien. Pero hay unas normas que son mucho más estrictas en el caso de grupos de entre iguales que cuando estamos en grupos intergeneracionales donde a la persona mayor le dejas hacer cosas porque, ay, pobre, como no se entera. Lo mismo que a las personas más pequeñitas, ¿vale? A las personas más jóvenes les dejas hacer porque, pobre, es demasiado tierna, todavía no le dices nada, y a las personas mayores también les exiges menos. Entonces, estos espacios de socialización son importantes, son relevantes como fuentes de información, como mantenimiento de la socialización también, y son relevantes como espacios donde expresarte. Por supuesto, en cada momento de la vida, estos espacios los usamos de forma distinta, de manera más o menos intensiva y de una manera que es más o menos importante para cada persona. Pero esto cambia con el tiempo. No es que cambie cuando ya eres mayor, es que cambia en cada etapa de nuestra vida, desde el primer momento que nos ponen un teléfono delante. Tienen las redes sociales, las plataformas de redes sociales, tienen puntos en positivo y puntos en negativo. La socialización está bien, el exceso de dependencia está mal, y en el caso de las personas mayores también se conocen situaciones en las que hay sobredependencia de estos entornos. Y por supuesto, la socialización digital está muy bien, pero entendámoslo, está muy bien cuando complementa a la socialización cara a cara, cuando es un mero sustituto que solo hace que ocultar soledades, tampoco es lo mejor, con lo cual es muy ambivalente, igual que en otros momentos de la vida. Están ahí y hay que saber usarlas, pero saber usarlas bien. Para ir terminando, Mireia, ¿hacia dónde va a evolucionar la relación de las TICs y las personas mayores en medio de este edadismo digital que todavía nos envuelve, en medio de este cambio de generaciones que estamos viviendo? ¿Hacia dónde crees que vamos a ir? Considero que vamos a ir al mismo sitio al que vayamos como sociedad. Es decir, continúa esta innovación constante, con lo cual nos cambian los escenarios de manera constante. Tenemos que aprender y reaprender a usar las tecnologías digitales constantemente.
Tenemos que aprender como sociedad a usar estos instrumentos y nos pasará a cualquier edad. Las personas mayores se van a digitalizar al 100% igual que el resto de la sociedad y esto va a acabar pasando, pero también tenemos que entender un tema y es el no uso, decidir no utilizar, poner límites. Hay momentos en la vida en los que ponemos límites. Lo hace la gente joven. Cuando admiramos a esta gente joven que resulta que decide tener un Nokia zapatófono, que no quiere tener internet en su teléfono, miramos a estas personas jóvenes con una admiración tremenda. Si esto te lo dice una persona mayor o muy mayor, te la miras casi como con cara de pena. Para mí es muy necesario entender que estos momentos en los que pones límite a estas tecnologías también son momentos de empoderamiento, de definición de tu identidad. Hasta aquí hemos llegado, no quiero ir más allá. Y eso también hay que entenderlo y será muy bueno entenderlo de una manera que no sea peyorativa. Nuevamente, rompiendo este tipo de estereotipos que ya es porque, bueno, como es vieja ya, bueno ya, pero como soy vieja igual puedo poder decidir qué es lo que quiero hacer en mi vida. Y si mis energías dan para lo que dan o lo que me interesa es esto, ¿por qué voy a tener que ponerme en otro sitio que no me interesa? Para mí esto va a ser una particularidad que hay que desarrollar, habrá que desarrollar mucho a medida que se vayan digitalizando cada vez más las generaciones más mayores. El respeto a la no digitalización me parece importante. Eso me parece clarísimo y ahí rompamos mitos. Es decir, que estas redes sociales, estas plataformas son muy generacionales también, pero muy generacionales de, no, la generación de los 20 años está aquí, pero la de los 15 está allá. Oye, pues si no me interesa Twitch, está bien que no me interese Twitch. Y si no me interesa entrar a aprenderlo todo sobre las inteligencias artificiales generativas, también está bien. Es bueno que las conozcamos y que sepamos lo que está pasando, porque al final están en nuestro entorno. Pero poner límites lo hacemos constantemente. A veces son unos límites más extremos a partir de determinadas edades, pero eso hay que respetarlo muchísimo, porque ya tienes una trayectoria, no tienes que aprenderlo todo. Y eso es vital, como bien decías. Bueno, Mireia, pues muchísimas gracias por este ratito con nosotros aquí en Canal Senior. Gracias por sacar este espacio y poder esclarecer un poco al final de esto que nos invade, del abismo digital, de cómo relacionamos las nuevas tecnologías con las personas mayores. Gracias por tu tiempo y esperemos que podamos contar contigo más adelante en otros contenidos de Canal Senior. A todos los usuarios, recordaros que tenéis todos los contenidos en canalsenior.es. Muchísimas gracias. Un placer, Javier. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.